Aquí me quedo, por BIR Radio 101.7 FM. Son los pobres con la clase obrera los que cumplen la clara misión de decirle al conjunto del pueblo que han tomado ya su decisión. No habrá vallas, caminos ni puertas que el obrero no pueda cruzar, conducidos por una vanguardia que los lleve al poder popular. Trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder. Uy, buenas. Ya estamos aquí en la BIR Radio 101.7 FM por la 3 veces heroica, también la 3 veces heroica, la página de Facebook, ahí con ustedes, la Angelita Gutiérrez, Angelita Herrera, la primerita que conectó el día de hoy. Felicidades, Angelita, saludos y gracias por estar siempre en sintonía de Aquí me quedo. Compartan la transmisión para que otros compañeros y compañeras puedan compartir con nosotros esta plática. Cuando todos los trabajadores estén inscritos en Seguro Social. Así está bien. Angelita, bueno, saludos entonces, Angelita. Y saludos pues a los que nos están escuchando por la 101.7 FM BIR Radio. Hoy jueves 2 de mayo. No les anunciamos de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿va? Pero tomando en cuenta de que el día de ayer los trabajadores tuvimos y las trabajadoras tuvimos día libre. Saludos a la Rachel, ahí está ya conectada. Estuvimos un día libre porque nuestro gobierno pues nos dio libre en función de la ley también, ¿verdad? De el día de las y los trabajadores. Entonces hoy tenemos que hacer homenaje a los trabajadores, pues las trabajadoras y los trabajadores. Nicaragua, siendo un país que la mayoría de la fuerza laboral es una fuerza por cuenta propia, ¿verdad? Es un país que ha sobresalido, y la vez pasada dijo el compañero Rafael Raudes, que en los momentos difíciles de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua nos dejó solos, la economía continuó moviéndose, porque cuando dijeron los puchos que había que hacer huelga, la gente no le puso mente y siguió trabajando en 2018, y también cuando vino el COVID, a pesar de las cuarentenas que vivían exigiendo los antisandinistas, lógicamente, para detener la economía, la gente siguió trabajando también y siguió adelante a pesar de esas situaciones. Entonces, para nosotros es importante retomar todas las reivindicaciones que el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha venido promoviendo y alcanzando pues desde el 2006, 2007 pues, y que logramos alcanzar en la década de los 80 también. Estamos el día de hoy, pues la compañera Sandra Raudechón, Sandra Raudechón, delegada departamental del Ministerio del Trabajo, ya tiene más de 10 años de estar en esas funciones, ¿verdad? Casi ya abogada de tanto trabajar con la ley laboral, no, pero sí, una compañera que ha estado con la juventud de los 90, la ANS en los 80, la juventud en los 90, después ya en la fuerza, en el trabajo, pues ya en las misiones que encomienda nuestro gobierno, nuestra revolución, trabajando con el Ministerio del Trabajo. Entonces, Sandra, contanos, hombre, ¿cómo es que hemos avanzado en materia laboral en nuestra revolución después del 2007? Buenas noches, ¿verdad? Todas las personas Fíjate en el micrófono. Buenas noches a todas las personas que nos ven a través de la 3 veces heroica y nos escuchan a través de la BIR Radio, ¿verdad? Entonces, para mí pues es un honor estar aquí hablando sobre un tema bastante importante para nosotros como nicaragüenses, que es el tema de la restitución de derechos, sobre todo derechos laborales, ¿verdad? Que nuestro gobierno desde los años 80, en la primera etapa de la revolución, ha venido respetando a las y los nicaragüenses, y a partir del 2007 que se da todo este proceso de restitución de derechos que fueron negados en los años neoliberales, ¿verdad? Y que a partir de que retomamos el poder en el 2007
se ha venido a pasos agigantados, digo yo, ¿verdad? Porque encontramos a un Ministerio del Trabajo donde efectivamente no se le tutelaban los derechos a la y los trabajadores, al contrario, había un Ministerio del Trabajo que estaba a favor únicamente de la parte empleadora y los trabajadores no tenían el derecho de ir a solicitar que sus derechos se les fueran cumplidos. Entonces yo creo que un aspecto fundamental y trascendental en el tema de los derechos laborales es el tema del salario mínimo. ¿Por qué? Porque un salario adecuado, ¿verdad? Es un salario que te permite tener una vida digna. A eso va ligado la reducción de la pobreza. Entonces, detrás de un trabajador, una trabajadora y una familia que tiene necesidades y a través del salario mínimo nosotros erradicamos la pobreza. Entonces garantizar ese salario mínimo año con año, estaba estancado el aumento del salario mínimo, en los 17 años de neoliberalismo no se les incrementó ni un año el salario mínimo a las y los trabajadores, y desde el 2007, año con año, nuestro gobierno ha venido incrementando ese salario mínimo. Tal es así que ha habido un aumento del 611% del salario mínimo desde el 2007 hasta la fecha, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un aspecto fundamental para hablar en realidad de una restitución de derechos. Por decirte un ejemplo, un trabajador del sector industria en el 2007 ganaba 1.300 córdobas. El día de hoy anda ganando entre 8.000 y 10.000 córdobas, ¿verdad? Dependiendo, sobre todo en el tema de la zona franca, donde hay trabajadores que trabajan por producción y andan ganando hasta 12.000 córdobas al mes. Entonces, para que miremos que hay un aumento considerable del salario mínimo, sabemos que todavía nos hace falta, que tenemos que seguir promoviendo, ¿verdad? El tema de que los trabajadores tengan mejores salarios, mejores condiciones. Pero sí, creo que es un tema fundamental, ¿verdad? El tema del salario mínimo. Otro de los aspectos fundamentales también pienso que es la creación y la aprobación de la Ley 815, que es el Código Procesal Laboral, porque antes los casos laborales se ventilaban en la vía civil. Eso implicaba que un trabajador, para ser sujeto de derecho en la vía judicial, tenía que esperar de 2 a 3 años para que se le pagara una liquidación, para que se le pagara a lo que tenía derecho una vez que finalizaba su relación laboral. En el caso de Estelí, podemos decir que la mayoría de casos que nosotros ventilamos en la vía administrativa son resueltos en la vía administrativa. O sea, la mayoría de empleadores, cuando los llamamos y los citamos, pagan la liquidación a los trabajadores ahí en el MITRAP, pero los que no se les paga en el MITRAP tienen ahora acceso a la vía judicial de una manera más rápida. Ahora, un caso en la vía judicial en la parte laboral, lo que te estás tardando es de 2 a 3 meses, pues máximo. Y eso pienso que es también un elemento fundamental porque permite que las y los trabajadores tengan el derecho a su salario, pues como te digo, igual a tener sus prestaciones sociales en un menor tiempo, porque imagínate, de 2 a 3 años para que se le resolviera un caso laboral a un trabajador, y hoy contamos con que con esos juzgados laborales que existen, ya los trabajadores de 2 a 3 meses pueden acceder a esas prestaciones sociales, y a la par de eso, el MITRAP brinda el acompañamiento de manera gratuita a los trabajadores a través de un defensor laboral que tenemos como Ministerio del Trabajo. No cobramos ni un córdoba y los trabajadores no tienen que gastar pues en ir a la vía judicial, sino que ya hay una persona desde el MITRAP que les lleva a su casa, una abogada, y que eso permite pues que tengan acceso a esa restitución de derechos. Otro tema fundamental o importante también tiene que ver con que el tema de higiene y seguridad laboral. Ese es un tema bastante fuerte, porque y no solo, imagínense por ejemplo que en el 2007 al año en Estelí, siendo un departamento tan productivo, un departamento con tantas empresas y con tantos trabajadores, se hacían nada más 60 inspecciones laborales en el año. Antes del 2007, significa que eran 5 inspecciones laborales nada más las que se hacían a las empresas. El día de hoy nosotros estamos haciendo al año 1.260 inspecciones, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que más o menos en un mes estamos haciendo de 100 a 120 inspecciones laborales, ¿verdad? Además de las inspecciones de trabajo infantil que realizamos, además de todos los procesos de consulta que tenemos dentro del Ministerio del Trabajo, y también
la parte que tiene que ver con la restitución de las liquidaciones a través de la área de conciliación. Entonces, eso pues es importante. Ahora, retomando el tema de la higiene y seguridad ocupacional, nosotros en Estelí, a pesar también de tener una fuerte cantidad de empresas, eran pocas las empresas que contaban con su licencia de higiene y seguridad, y diremos, ¿qué tiene que tenga licencia de higiene y seguridad? Se supone, o lo que sabemos es que la empresa que cuenta con una licencia de higiene y seguridad es una empresa que en realidad está cumpliendo con todas las medidas de seguridad para evitar accidentes laborales. Significan más vidas salvadas en nuestro departamento, significa que más trabajadores están en condiciones adecuadas para poder laborar y que por lo tanto su vida está, ¿verdad?, siendo resguardada, porque hablamos de que estamos en un modelo de gobierno que en el centro está el ser humano, y como en el centro está el ser humano, es importantísimo para nosotros como Ministerio del Trabajo que las empresas cuenten con una licencia de higiene y seguridad que me indica que está brindando las condiciones adecuadas a la y los trabajadores para poder trabajar dignamente, para poder estar tranquilo, para no tener un accidente. Entonces, eso implica el hecho de que hay muchas empresas ahora que cuentan con esa licencia, que hemos venido reduciendo la cantidad de accidentes laborales. Si vemos generalmente los accidentes laborales que se dan son de trayecto, pues que no tiene mucha responsabilidad la empresa en el tema de, o sea, tiene responsabilidad de asumir con el trabajador, pero digamos en cuanto a que es un accidente de trayecto, no es porque no hayan condiciones en las empresas, sino porque se dio una situación de un accidente fue en el trayecto que venía de su casa a la empresa o de la empresa a su casa, pero sí las empresas contando con ambientes adecuados. ¿Qué pasa si en una inspección, por ejemplo, encuentran ustedes un lugar donde no hay una condición para desarrollar trabajo, pues, y que más bien está en peligro el trabajador? Bueno, en principio, ¿verdad?, nosotros mandamos a corregir todas aquellas situaciones que implican un riesgo para la y los trabajadores. Es el primer paso, ¿verdad?, mandar a corregir. Si nosotros consideramos como Ministerio del Trabajo que una empresa implica un riesgo inminente para un trabajador, podemos mandar a cerrar temporalmente, ¿verdad?, de manera temporal, porque también tenemos que garantizar el empleo para los ciudadanos de este departamento. Entonces podemos mandar a cerrar temporalmente para mientras se corrige esa situación y el empleador puede invertir en las condiciones que necesita ese trabajador o esa trabajadora. Si ya no lo hace, si no crea las condiciones adecuadas, entonces sí tendríamos, de acuerdo a la ley, que cerrar de manera permanente, ¿verdad? No nos ha ocurrido en realidad ningún caso aquí en el departamento. Generalmente cuando hemos mandado a corregir situaciones, ¿verdad?, se ha logrado de que los empleadores corrijan esas situaciones. Y hemos logrado pues cambiar muchas condiciones. Si ustedes entran a las empresas aquí en Estelí, pueden ver que las empresas cuentan con comedores, cuentan con baños adecuados, con áreas donde se necesita aire acondicionado, con sillas para los trabajadores, con alfombras ergonómicas donde es necesario que hayan, ¿verdad? Sí nos hace falta. Tenemos que seguir mejorando porque hay empresas que no cumplen tan a cabalidad con lo que expresa la ley, pero sí creo que vamos en buen camino y creo que estamos trabajando de manera conjunta aquí en nuestro departamento para que cada día las condiciones laborales sean mejores. Y de hecho que también en la formación de sindicatos en las empresas, pues, y cómo se vincula pues el Ministerio del Trabajo con el trabajo que hacen los sindicatos, porque en los sindicatos, por ejemplo, existe alguien que es de higiene y seguridad, que tiene que velar porque los trabajadores se les garantice pues esas condiciones. Es decir, si yo soy de higiene y seguridad en mi empresa o en mi institución donde yo trabajo, tengo que hablar con la administración y explicar que hay una situación de peligro que tiene que corregir. No esperar que el Ministerio del Trabajo llegue a la institución a inspeccionar, sino que como miembro organizado de un sindicato tenga yo la posibilidad de gestionar con la gerencia o con la administración de la institución o la empresa para que corrija esa situación. Esa creo que es una oportunidad que tienen los trabajadores también en la organización. ¿Cómo ve el Ministerio del Trabajo y la organización sindical? Bueno, en nuestro departamento, ¿verdad?, existen sindicatos en algunas empresas.
En ese sentido, ¿verdad? Sí, tiene que haber en el sindicato una persona dedicada al tema de higiene y seguridad, pero por eso la ley de higiene y seguridad te dice de que tenéis que crear comisiones mixtas. ¿Qué son las comisiones mixtas? Para esa vigilancia y la prevención. Las comisiones mixtas es un espacio donde está conformado por trabajadores y empleadores. En las empresas donde no hay responsable de higiene, donde no hay sindicato, se eligen a trabajadores en una asamblea, a través de una asamblea. En el caso donde hay sindicatos, quien es parte de la comisión mixta por parte de los trabajadores es el de higiene y seguridad, que es del sindicato, efectivamente, ¿verdad? Porque tienen que velar por las condiciones que tienen las y los trabajadores. En ese sentido, las comisiones mixtas son las encargadas de ir a revisar cada mes o cada semana, si así lo consideran, o cada 15 días, hacer un recorrido por la empresa, ver cuáles son las condiciones que tienen los trabajadores, ver si hay alguna situación de riesgo y en ese sentido informar. Esa comisión mixta debe de informar al empleador, ¿verdad?, qué riesgos hay para las y los trabajadores para que éste tome medidas antes de que llegue el Ministerio del Trabajo. Si ya el empleador no cumple con modificar esas condiciones, sí, los miembros de los sindicatos pueden llegar al Ministerio del Trabajo para que nosotros vayamos a realizar una inspección, ¿verdad? Pero por eso está la conformación de estas comisiones mixtas. Sí, en nuestro departamento, como te digo, hay empresas que tienen sindicatos, lo llegan a inscribir al Ministerio del Trabajo, somos la instancia, ¿verdad?, donde se inscriben los sindicatos, ya sean nuevos o actualizaciones, y sí se trabaja de manera conjunta en función de garantizar no solo el tema de higiene y seguridad, sino también otros derechos laborales de las y los trabajadores. Ahora vamos a hablar de modelos de ideológicos y de gobierno, tomando en cuenta que yo recuerdo que en la época de los neoliberales o los gobiernos de derecha, yo me acuerdo cuando Bolaños le decía a los maestros, vayan a buscar trabajo en otro turno, o sea, doble turno, vayan a buscar otro trabajo, porque cuando los maestros le exigían aumento salarial, lo que decían era eso, pues, de que si querían más salario, entonces vayan a buscar otro trabajo después de clase. Y yo me acuerdo del sector salud y el sector educación, cómo salía a las calles a exigirle a los gobiernos ese aumento salarial, porque no existía, como decía la compañera la Sandra, había un salario congelado totalmente. Entonces los trabajadores iban a las calles. Ahí el FNT estuvo al frente con el comandante Daniel, la compañera Rosario, el comandante Daniel, el Frente Sandinista en las calles exigiendo. Hasta los estudiantes universitarios apoyaron esas luchas sindicales también. Anden, todo el mundo movilizado en los 90 en las calles. Y recuerdo también una declaración que la busqué en YouTube y no la logré encontrar, y para que miremos los modelos, que alguien de la empresa privada, del COSEP, dijo en la época de la señora Violeta Barrios de Chamorro, que este gobierno, decía ellos, el modelo es de que la empresa privada asuma todas las tareas del gobierno, o sea, que el gobierno entrega a la empresa privada todo. Estamos hablando de educación, salud, telecomunicaciones, todo. Esa era la visión de ellos. O sea, la empresa privada, nosotros somos los que vamos a... ¿Y cuáles han sido los resultados de esa visión? Más de 70,000 trabajadores despedidos en los 90, o en la época ahorita del 2018, cuando se dio la situación del intento de golpe, ¿cuántos trabajadores fueron despedidos de la empresa privada? Entonces esa es la visión de la derecha en relación a los trabajadores. Ese es un tema importante, porque para cualquier gobierno hubiera sido fácil decir, y tenía justificación de decir, que con toda la destrucción que habían hecho en el intento de golpe en el 2018, con toda la destrucción que habían hecho estas personas que no aman la patria, perfectamente el gobierno hubiera tenido la posibilidad de decir: vamos a cortar plazas de empleo en Nicaragua, vamos a reducir maestros, vamos a reducir médicos, vamos a reducir trabajadores del Estado. Sin embargo, este gobierno, ¿verdad?, mantuvo a todo el personal, ¿verdad?, porque saben que detrás de esa gente hay una familia. O sea, fácil está, como podemos ver en Estados Unidos, lo que se hizo cuando entraron a su famosa crisis fue empezar a reducir maestros y que los estudiantes no recibieran algunas asignaturas porque consideraban de que así iban a reducir el gasto público. Entonces yo creo que eso es también, cuando hablamos de que es un modelo que restituye derechos, que en el centro está el ser humano, se trata de esas medidas que toman pensando primero en el pueblo,
antes de el capital. Yo creo que eso es fundamental, es importante en nuestro modelo de gobierno. Que ellos nos miraban como números, nada más, no como seres humanos de familia, pues, sino como números. ¿Cuánto es lo que producís? ¿Cuánto es lo que vas? O ¿para qué vas a estudiar? Decía, recordaba Porfirio, ¿para qué vas a estudiar si nosotros lo que necesitamos es mano de obra nada más barata para nuestras empresas? Vamos a leer algunos comentarios que tenemos aquí en la página 3 veces Heroica. Saludos a Jorge Isaac Chavarría. Jorge Isaac Chavarría trabajando con nosotros en la juventud en aquellas épocas en el campo. Jorge. Saludos Jorge, Isaac Chavarría. Angelita Herrera siempre allí comentando. Saludos, dice María Libertad. Sandra Raude, saludos. Claudio Hernández, vive el FCLN, vive el 1 de mayo. Desde Guatemala los saludo y los veo. Marilyn Iglesias, saludos compañero, dice Porfirio Orozco Rugama. Saludos Porfirio. Saludos a Elmero Hernaldo Pineda Espinosa. Saludos compañero, activado siempre, dice Elmero Hernaldo era, mi estimado, Hernaldito. Dice Hernaldo que recuerdo cuando tenía como 5 años cuando acompañaba a mi a Managua, mi mamá, a marchar. Mi madre es maestra y en ese tiempo de gobierno neoliberal los trabajadores estatales estaban golpeados en todos los sentidos. Por eso, gobiernos de derecha nunca más vive el frente. Ahí está, pues, el comentario de nuestra gente. Sigan conectándose ahí a la página 3 veces Heroica en los 101.7 FM de la PIR Radio también. Pues vamos a poner la entrevista que le hicimos al compañero Dionis Melgara. Dionis es el secretario de la Juventud del Campo, de la Asociación de Trabajadores del Campo, y él nos habló pues acerca de las reivindicaciones que ellos han alcanzado con un gobierno sandinista, siendo del ATC, pues, y la lucha cómo ha sido pues desde otros tiempos para poder alcanzar esas reivindicaciones. Mira la clase social que destruye el poder de los ricos, que nos roban a diario el pan. En la lucha contamos Bueno, los avances que se han logrado a través de la lucha sindical tiene que ver con la formación sindical, tanto los trabajadores del campo como los obreros de la ciudad, pues en este caso los que trabajan en las empresas del tabaco. Entonces, a través de la formación sindical, algunos logros pues que se alcanzan es a través de esa formación sindical que se realiza a través de la organización para poder defender sus derechos de las y los trabajadores. Que hay un bienestar con este trabajo de tanto organizativo, pero también a nivel de gobierno, pues de los buenos ambientes laborales que se dan y que se trabajan conjuntamente con el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Que para defender esos derechos de las y los trabajadores, pues se trazan agendas pues en conjunto en este caso, por ejemplo, los sindicatos son de acorde pues a la ley, ¿verdad? Y son avalados por regidos a través del Ministerio del Trabajo, y ellos son los que pues se hacen todos esos puentes para actualizar, y cada uno de los sindicatos año a año pues se actualizan esos sindicatos. Uno, porque hay que recordar que la lucha del proletariado viene desde abajo, y bueno, el Frente Sandinista se caracteriza porque viene de un movimiento de masas, ¿no? De trabajadores, de campesinas y campesinos que bueno, son los que aportamos a la economía del país y que nos acuerpa pues las políticas de nuestro gobierno, las buenas políticas que fortalecen pues cada una de las reivindicaciones de las y los trabajadores, ¿verdad? Con aumentos salariales, ¿verdad? Lo que se debate también en acorde a través de nuestras organizaciones, pero también, ¿verdad? Con un movimiento organizado, en este caso las estructuras, pues. Recordar que también el FNT, las organizaciones como ATC son los que se sientan a debatir el tema de los aumentos salariales, entonces, y que nos avala pues también el gobierno, ¿no? Que apoya pues a las decisiones o a las propuestas que hacen
nuestras organizaciones en los aumentos salariales y bueno, que se ha dado pues satisfactoriamente. Bueno, hoy 1 de mayo se conmemora, como todos lo sabemos a través de la historia, ¿no? Se conmemora los mártires de Chicago, ¿verdad? Esa masacre que hubo de estos obreros que luchaban pues para reducir las horas de trabajo. Recordemos que en esos años se trabajaba, por ejemplo, de 15 a 16 horas y toda esta lucha sindical y todo este trabajo, pues en ese entonces se logró que se redujeran las horas de trabajo a 8 horas de trabajo diarias, ¿no? Hoy en día, pues, conmemoramos ese 1 de mayo y enviamos un saludo a todo ese sector de obreras y obreras, campesinas y campesinos que hacen aporte para nuestro país y para la soberanía alimentaria de nuestro país desde el campo, ¿verdad? Los que producen la tierra, los obreros que generan pues y que dinamizan la economía, por ejemplo, aquí en el departamento de Estelí. Y a nivel nacional, pues todas las y los trabajadores que están ahí, ¿verdad? Siempre empujando y dando el auge pues para la economía de Nicaragua. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan, alcémonos todos al grito, viva la Internacional, removamos todas las trabas que oprimen al proletario, cambiemos al mundo de base, igual imperio. Bueno, seguimos pues a las 6:35 no, ese es para el monitoreo. Aló, sí, ¿me escuchan? Sí. Ahí aló, sí, está bien. En B-Radio, seguimos aquí en la B-Radio a las 6:35. Vamos a ver la página, la 3 veces heroica. Saludos para mi madre, María Auxiliadora Chón, que está allí, la Chón. El mero Payo Telle, saludos hermano. Rafael Telles, saludos, entonces ahí está pendiente. Entonces, María, contanos, Sandra María Raudes, ¿cómo ha trabajado el Ministerio de Trabajo el tema de la inclusión con los trabajadores con discapacidad? Bueno, nosotros del Ministerio del Trabajo, de dos vías, ¿verdad? Por un lado, tenemos un área de empleo y salario, que se llama Empleo y Salario, que promovemos el tema de la inclusión, ¿verdad? Nosotros ahí hacemos la intermediación laboral. Las personas llegan, los buscadores de empleo llegan al MITRAP, pero nosotros priorizamos el tema de las personas con discapacidad y las mujeres en la búsqueda del empleo. Entonces llegan al Ministerio del Trabajo a solicitar, ¿verdad?, que empleo, y las empresas nos mandan las ofertas que tienen y así hacemos nosotros la intermediación laboral de manera gratuita. Entonces, eso por un lado, ¿verdad?, buscar cómo conseguirle empleo a las personas con discapacidad, pero por otro lado también a través de la labor inspectiva. Nosotros cuando llegamos a hacer la inspección, ya se sabe que de acuerdo a la ley, cuando hay más de 10 trabajadores, tienen que tener al menos una persona con discapacidad, y cuando hay más de 50, el 2% de personas con discapacidad. Entonces, nosotros tenemos todo un bloque que habla de igualdad y no discriminación, un bloque de la labor inspectiva donde nosotros revisamos, ¿verdad?, no solo el tema de que existan personas con discapacidad trabajando, sino que también estén en condiciones adecuadas en su trabajo, y en reuniones que hemos tenido con las organizaciones de personas con discapacidad, en algunos encuentros hemos hablado mucho sobre el tema de que no se trata únicamente de buscar el empleo o de garantizar el empleo, sino también de ver de qué manera sensibilizamos tanto a los compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, como a los empleadores, de que es una persona la que llega con habilidades y capacidades y que por lo tanto se le tiene que tratar como tal, y que además el ambiente laboral sea adecuado para esa persona con discapacidad, porque
Las empresas tienen que contar, por ejemplo, con barreras, o sea, sin barreras arquitectónicas para que las personas que tengan alguna discapacidad motriz puedan trabajar de manera tranquila. Igual, por ejemplo, si es una persona con autismo, de repente sabes que no la puedes llevar a un área de trabajo donde haya demasiada gente, porque tal vez, o que haya demasiado ruido, porque tal vez el ruido no va a ser adecuado para esa persona. Entonces, ver también que no es solo garantizarle el empleo, sino qué condiciones le estoy dando yo en ese empleo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es la forma en la que nosotros hemos venido trabajando el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Otra cosa que me gustaría hablar también es sobre cómo nuestro modelo de gobierno ha venido erradicando el trabajo en la niñez. Eso es otro aspecto que te materializa lo que habla nuestro gobierno. Cuando nuestro gobierno dice de que hay un interés superior del niño o de la niña, es la erradicación también del trabajo infantil. Nosotros en las empresas, en este no encontramos a niños y niñas trabajando. Y en el caso de los adolescentes que sí ya pueden acceder a un empleo, tratamos también de, a través de la labor inspectiva, garantizar que en las condiciones en las que esté este adolescente sean de acuerdo a lo que establece la ley. En primer lugar, que no esté en un trabajo peligroso. Nosotros otorgamos un permiso a adolescentes para que puedan trabajar, pero en primer lugar que no esté en un trabajo peligroso. Y después de eso, las otras condiciones que tienen que ver con la jornada laboral, que tiene que ser una jornada laboral reducida de 6 horas. ¿Para qué? Para que este adolescente pueda acceder a la educación, porque donde tiene que estar un adolescente es en las aulas de clase. Y un niño, una niña es en las aulas de clase, no tiene que estar trabajando, pero sabemos que hay una realidad económica en nuestro país y que muchos adolescentes se ven en la necesidad de trabajar, pero entonces, si está trabajando, tenemos que garantizar que ese adolescente también esté yendo a clase y que además se le estén respetando sus derechos en relación al salario mínimo, que le tienen que pagar el mismo salario mínimo aunque trabaje únicamente las 6 horas. Y además es importante porque en las inspecciones que nosotros realizamos, las empresas firman una carta compromiso de que no van a contratar mano de obra infantil. O sea, no puede haber un niño menor de 14 años laborando en una empresa. Si nosotros encontramos eso, lo retiramos inmediatamente y la empresa puede ir a un proceso de multa. Bueno, yo creo que hemos visto, y no es que creo, yo he visto, por ejemplo, en nuestra ciudad y en Managua cuando he viajado y en otros departamentos, que la cantidad de jóvenes, o más bien adolescentes y niños en las calles trabajando, por ejemplo, se ha reducido grandemente. Tanto el trabajo del Ministerio de la Familia como el trabajo del Ministerio del Trabajo, sí. Y la concientización a la familia ha dado frutos, porque se ha reducido grandemente la cantidad de niños y adolescentes trabajadores en la calle, pero también en las empresas por lo que habla Sandra en relación a los permisos y a las condiciones que tienen que cumplir los empleadores. Lo otro que he visto es que eso va acorde con la oferta académica del INATEC, por ejemplo. El INATEC no te va a ofertar un trabajo, curso laboral, prelaboral o un curso de habilitación a un chavalo menor de 14 años. No te va a decir mecánica automotriz, reparación de moto, electricidad industrial a un chavalo menor de 14 años, porque sabe que esos niños, o ese chavalo menor de 14 años, no debería estar trabajando en ese aspecto, en esa rubro. En ningún lugar debería estar estudiando. En primer lugar, y es cierto, pues como decía Sandra, la necesidad, realmente Nicaragua es un país que prácticamente ha vivido en guerra por muchos años y eso ha provocado el intento de levantarse cada día, cada vez. Y es primera vez que una revolución, un gobierno como el Frente ha estado en el poder del 2006-2007 en paz, porque en los 80 tuvimos un bloqueo, tuvimos una guerra impuesta por los Estados Unidos, pero hasta esta fecha, un gobierno en paz y un gobierno que vela por los trabajadores, vela por los niños y niñas. Entonces ha sido un proceso que no es de la noche a la mañana, pues. En principio la parte cultural de que la familia y a la necesidad también de que la familia tengan otro ingreso económico para poder sobrevivir,
pero también el tema de concientizar, pues en el tema de que los niños tienen que estar en la escuela. Nos ha costado bastante en algunos casos de que los padres, por ejemplo, son iletrados y no consideran que sea importante que sus hijos vayan a la escuela. Entonces los chavalos no tienen ese compromiso, pues. Pero hay otros casos que sí, aunque los padres no hayan estudiado, ellos tienen el compromiso de mandarlos a la escuela y decirles, sí, es que él tiene que estudiar, porque yo no estudié, pero en aquel tiempo no se podía, pero ellos ahora sí se puede, porque ahora las escuelas son gratuitas, no te sacan porque no andes uniforme, etcétera. Todas las condiciones. Sí, yo creo que y a la par todo el sistema educativo que tiene nuestro país permite que el chaval o la chavala, en lugar de estar trabajando, esté en las aulas de clase, porque ahora la educación gratuita en Nicaragua no llega únicamente hasta la secundaria. O sea, en Nicaragua, siendo un país que ha sido empobrecido, ¿verdad?, por el imperio, a pesar de haber sido empobrecido por los imperios, es un país que el día de hoy está invirtiendo su presupuesto en la educación gratuita en universidades. O sea, eso es histórico en nuestro país. Entonces, antes los chavalos para poder estudiar la carrera de medicina tenían que pagar hasta $140, o sea, solo de colegiatura. El día de hoy estás hablando de que un chavalo puede acceder a cualquier carrera, a la carrera que quiera, de manera gratuita, y no solo en la ciudad, porque tenemos la universidad en el campo también. Entonces eso viene a contribuir con la labor que nosotros hacemos desde el MITRAP para evitar que el chavalo esté trabajando en la empresa, pero además el hecho de ofrecer alternativas educativas para los chavalos y las chavalas nos permite a nosotros que nuestro trabajo sea menos difícil, ¿verdad?, en el sentido de la reducción de la mano de obra adolescente e infantil. Pónganle mente, chihuines, que también el sistema educativo se haya creado Aprender, Emprender y Prosperar, se llama AEP, en la escuela, desde primaria y secundaria, porque nos están dando las herramientas para que nosotros tengamos la forma de poder crear nuestros propios negocios también cuando ya estemos grandes, cuando ya estemos incluso de adolescentes o jóvenes, pues uno puede trabajar, estudiar, pero también poder crear cosas que nos gusten y que nos generen ingresos para la familia. Entonces, esa parte de la formación también es importante en la evolución del sistema educativo. Aprender, emprender y prosperar. Para mí fue muy novedoso esa parte de esa clase, por ejemplo. ¿Quieres decir algo? No. Saludos para Lorna Rivers, saludos revolucionarios, dice, saludos Jorge Isaac Charrillo otra vez, pida a los trabajadores. Roger Reyes dice, buenas tardes, un gusto verle desde Huigalpa. Saludos a todos los chontaleños, pues, a todos los brothers de Chontales allá. Son banderas con el rojo. Vamos a dejarles otra canción y volvemos ya con la último bloque de Aquí me quedo, aquí en la Vi Radio. Haciendo la historia por lo nuevo que vendrá. Obreros y campesinos van combatiendo a la paz. Vamos haciendo la historia a fuerza de golpe y fusil. La clase obrera adelante, construyendo el porvenir. Ahora vamos unidos en un solo proceso. Ahora vamos unidos en un solo momento. Al final, la victoria del pueblo será. Porque hoy, compañera, el tiempo nos reclama. Porque hoy, compañero, el pueblo nos llama. Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá. Obreros y campesinos van combatiendo. Bueno,
seguimos pues en este rollo. Son las 6:49, 10 para las 7 de la noche ya en la BIR Radio y en Estelí. Desde Estelí, ya no vamos a decir como aquella radio desde cualquier lado de Nicaragua, no, desde Estelí, la 3 veces heroica, está la BIR Radio y está también Aquí Me Quedo en la 3 veces heroica. Saludos a todos los que están conectando. Wilber Roterán, saludos a mi madre otra vez. Augusto Obando. Augustito debe estar ahí en el sector Pueblo Nuevo, ¿verdad? Saludos, Augustito. Saludos a la compañera Celia Zamora también. Ahí en el barrio, no, ahorita no estará en Estelí, pero sí, ahí en el barrio Aldea de Maú, saludos a toda la familia por ahí. Entonces, María, tenemos 10 minutos, los desafíos que tenemos en relación a los trabajadores, porque seguimos en la lucha, no es que todo está hecho, hay que construir más y el frente es el gobierno más adecuado para continuar con esos desafíos. Sí, bueno, sí, 10 minutos es bastante. No, pues sí. No, estamos en primer lugar, quisiera retomar un aspecto importante y es el tema de que estamos en un gobierno de restitución de derechos que cada día va avanzando y construyendo, ¿verdad? Como dice la canción, estamos construyendo la patria, todos los días construyendo esta Nicaragua en función de que vivamos de manera digna, que erradiquemos la pobreza, que al final es el enemigo común que tenemos, ¿verdad? Y desde el Ministerio del Trabajo nosotros creo que los desafíos y los retos que todavía tenemos, en principio continuar impulsando y fortaleciendo desde nosotros todo lo que tiene que ver con la labor inspectiva, la tutela de los derechos. Eso es un tema permanente que se debe de seguir fortaleciendo y promoviendo, ¿verdad? Desde donde nosotros estemos, trabajar en función de eso. Otra cosa importante es la cobertura. Nosotros debemos de ampliar nuestra cobertura, ¿verdad? En relación a, como te decía, Estelí es un departamento con un universo bastante amplio de empresas, tanto pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces creo que tenemos que seguir ampliando la cobertura para cubrir a mayor cantidad de trabajadores. Nosotros solo en lo que lleva del año llevamos ya la tutela de derecho alrededor de 11.000 trabajadores en estos meses a través de la labor inspectiva, pero consideramos que debemos de seguir ampliando esa cobertura, tratar de fortalecer la permanencia en los municipios, ¿verdad? Porque sí tenemos una sede aquí en el departamento de Estelí, pero sí queremos ampliar también a los municipios, sobre todo aquellos municipios que tienen mucha labor productiva también. Nosotros tenemos en Condega y empresas grandes, sí tenemos presencia, pero no así una oficina como tal, ¿verdad? Igual en la Trinidad, donde sabemos que hay bastantes panaderías y hay también ya fábricas de tabaco en la Trinidad y hay una fábrica de tabaco. También hacemos presencia de la labor inspectiva, pero no tenemos todavía una oficina, entonces los trabajadores tienen que venir hasta Estelí para poder poner alguna denuncia. Pero sí creemos que eso también todavía es uno de los retos que tenemos, tratar de tener esa presencia municipal de manera permanente y continuar trabajando por la calidad, la mejora continua. Sabemos que las y los trabajadores confían en este gobierno, confían en este modelo de gobierno, por eso ellos se acercan a nuestras oficinas a denunciar cuando hay situaciones que se dan en las empresas. Entonces nosotros queremos retribuir también a esa confianza que tienen las y los trabajadores en nuestro gobierno, porque nosotros queremos construir un mundo del trabajo donde todas y todos tengamos condiciones dignas para trabajar, ¿verdad? Así como los trabajadores que estamos en el Estado tenemos condiciones dignas de trabajo, que también los que están en la empresa privada tengan esas condiciones y tengan una garantía de sus derechos laborales. Entonces yo creo que esos retos y desafíos, ¿verdad? Son los que tenemos y tenemos que estar de manera permanente tratando de que las y los trabajadores cada día más también conozcan sus derechos. Por eso también tenemos un área donde nosotros capacitamos a trabajadores de las empresas, ¿verdad? Les damos capacitaciones sobre derechos laborales, sobre temas de higiene y seguridad, y también, además de esas capacitaciones, algo que se me olvidaba mencionarte es un espacio que nosotros tenemos que se llaman comisiones laborales territoriales, que es un espacio donde ese espacio de las comisiones laborales territoriales es donde nos juntamos la parte de los empleadores, los trabajadores y el MITRAP,
¿Para qué? Para tratar de resolver ahí algunos conflictos laborales que se presentan y ver de qué manera lo solucionamos, ¿verdad? Sin necesidad de llegar a un conflicto mayor. Igual tenemos un Consejo de Higiene y Seguridad Departamental que ese está conformado por instituciones del Estado que tienen que ver con el tema de la seguridad de las y los trabajadores, y ahí acordamos distintas acciones de seguimiento, sobre todo en aquellas empresas que han tenido dificultades, que nosotros llegamos para que, además de supervisar, de acompañar, es para que de manera conjunta le busquemos soluciones, porque de algo estamos claros, las y los nicaragüenses tienen derecho a un empleo, ¿verdad? Por eso es que también se promueve la inversión en nuestro país, pero ese empleo debe ser digno, ¿verdad? No puede ser un empleo en condiciones que no sean adecuadas para los trabajadores, y eso nuestro gobierno lo ha dejado clarísimo en todos los espacios donde nosotros tenemos sesiones de trabajo con la empresa privada, que sí, empleos, ¿verdad? Va a haber empleo para los trabajadores, queremos el empleo para los trabajadores, pero en condiciones dignas, un empleo digno, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es fundamental, que antes en otros gobiernos, en los gobiernos neoliberales, les decían que vinieran a invertir y que el empleador pusiera las condiciones que quería, ¿verdad? Incluso cuando llegaban al MITRAP les decían, no, si más bien usted le debe a su empleador, le decían a veces al trabajador. O sea, y ahora estamos viendo, porque miraban al trabajador como que tenía, o sea, como que no era parte importante del trabajo que estaba haciendo en una institución o una empresa. Hoy estamos viendo de que, estamos claros de que las y los trabajadores son fundamentales para el desarrollo del país y que por lo tanto tiene que estar en condiciones adecuadas. Así es. Pues sí, y la lucha está llevando a cabo el gobierno, la revolución, pero también es una lucha que es en conjunto, la responsabilidad compartida con las familias, con los empleadores, de que al momento de generar empleo sean con condiciones laborales dignas y que haya un buen ambiente laboral. Decía Dionis que eso es un avance que he tenido en los ambientes laborales. Eso es importante para que haya mayor productividad en las empresas o en las instituciones donde ustedes generen recursos. Yo digo que Estelí es un municipio, un departamento próspero. Yo veo que aquí abren negocios a cada rato. Cada rato están abriendo negocios. Entonces, significa que existe movimiento de divisas, de billetes, pues, y que se puede, pues, emprender. Así que, adelante, pues, a todas las familias. Muchas gracias, Sandrucci, por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a platicar otras cosas en otros días también. Vamos a seguir con el programa Aquí me quedo el próximo jueves. Saludemos a la compañera Sonia Olivas, que por ahí nos está mandando. Ah, Sonia, saludos. Ahí en el barrio San Miguelito. Saludos, sí. San Miguel ahí. Saludos, compañeros. Dice, saludos, Payito. Saludos, Sandrita. El mero Chamán también. Saludos, excelente programa. Dice, gracias. Interesante temática, compañero. Gracias, mi estimado Chamán. Bueno, yo quiero agradecer, ¿verdad?, por el espacio que nos brindaron aquí en la Virradio y en el programa Aquí me quedo de la 3 veces heroica, porque es importante que las y los trabajadores tengan acceso a la información también. Entonces, este espacio permite que los trabajadores sepan acerca del Ministerio del Trabajo, los servicios que nosotros ofrecemos. Les voy a decir dónde estamos ubicados porque cambiamos de dirección. Ahora estamos ubicados del costado sur del Colegio Nuestra Señora del Rosario, 25 varas al este. De donde venden fruta, muchachos. Donde venden fruta, 25 varas al este. Entonces pueden llegar ahí a buscarnos. El número de teléfono del Ministerio del Trabajo, 2222-2115, extensión 214. Entonces ahí 2222-2115, extensión 214. Entonces ahí nos pueden buscar, ¿verdad? Y donde sea que me encuentren también, ¿verdad? Nosotros somos servidores públicos las 24 horas del día, ¿verdad? Porque la revolución no se detiene. Ahí es. Nos vemos aquí, los Raudes, en Aquí me quedo. Aquí me quedo, por BIRradio 101.7 FM.